Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Cuando la muerte los separe, escrito por Vladimir Ar. En la descripción del video, el link de su página de Facebook, síguelo. Los asistentes estaban realmente emocionados, dieron gritos de júbilo, habían esperado tanto, y la joven pareja de enamorados no dejaba de mirarse, temblaban nerviosos, pero fijamente se miraban sin parpadear. Ni los padres de la novia ni los del novio estaban allí. La joven pareja había escapado en busca de libertad, sin saber que acabarían uniendo sus almas por la eternidad. Pronto empezaron a rezar, pedían perdón por sus pecados, y de sus ojos aterrados rodaron lágrimas heladas de miedo. Entonces el anciano sacerdote acercó su antorcha encendida hasta los troncos de leña húmedos de queroseno. Los asistentes levantaron sus manos al cielo y murmuraron una oración, mientras que los jóvenes gritaban de dolor. Cuando todo hubo acabado, la gente se retiró a sus casas, y a la medianoche dos ancianos recogieron las cenizas de los cuerpos calcinados y las dejaron caer por todo el pueblo. Al siguiente día, por fin, la primera lluvia de invierno, el pueblo empezó a reverdecer. Sus campos estaban repletos de árboles frutales otra vez. El río creció, las mujeres alumbraron bebés fuertes y sanos. Aquella pareja de jóvenes jamás fue encontrada. Sus espíritus aún vagan por el pueblo, así como vagan los espíritus de las demás parejas que también acuden hasta aquel exótico lugar. Cada año soy testigo de un nuevo sacrificio. El sueño del padre, escrito por Vladimir Ar. Te amo, hijita, susurró el hombre al oído de su pequeña hija. Ella lo volteó a ver sorprendida pero contenta. Le sonrió. El hombre se movió alrededor de ella, besó su frente y su espesa barba hizo cosquillas en el rostro de su hija. Entonces la niña habló por primera vez. Papá, tartamudeó la pequeña. La esposa del hombre se sorprendió, dejó de ver la tele, secó sus lágrimas y miró a su hija. Lloró aún más fuerte mientras la abrazaba fuertemente. A kilómetros de ambas estaba papá, moribundo, alucinando, atrapado debajo del concreto y los escombros de aquella enorme torre tan alta que había caído sobre él. Era el año 2001, la mañana del 11 de septiembre. Ese día una niña aprendió a hablar y un hombre hizo su sueño realidad. Escuchó que por fin su hija lo llamó papá. La obsesiva, escrito por Vladimir Ar. ¿Es cierto que mueres por mí?, preguntó la jovencita. Sí, respondió el nervioso, y dejó caer su rostro avergonzado. Él tenía sentimientos encontrados. De repente se estaba empezando a sentir feliz, y es que por fin habían descubierto su gran secreto. Por fin le pondrían fin a su deseo insaciable. Miró al cielo y agradeció a Dios. La jovencita lo tomó por el cabello. Él se puso pálido. Sintió que pronto ocurriría lo inevitable. Apenas escuchó el zumbido del machete blandiendo en el aire, e instantáneamente dejó de ver, de sentir. Su cabeza cayó entre los matorrales. La sangre le empezó a borbotear del cuello. La jovencita cayó de rodillas al suelo. Lloró de ira, de impotencia, de alegría. Por fin había concretado su venganza. Por fin había justiciado al hombre que le quitó la vida a su hermana. Acabó con el asesino de jovencitas que había aterrorizado la ciudad por meses, sin que nadie lo pudiese atrapar. Las consecuencias del viejo, escrito por Vladimir Ar. Al viejo Faustino le aterró escuchar esa voz. No te vas a escapar. Era la voz de su esposa, quien llevaba apenas un par de días fallecida. El susurro salió de la sombra. Ya no estaba solo. Su joven esposa había vuelto.
El viejo estaba senil, casi no recordaba nada de su pasado, pero sí recordaba cuánto la amaba. Días antes, durante su último minuto de muerte, ella pronunció las mismas palabras: no te vas a escapar. Y Faustino observó fijamente a su esposa, quien para entonces respiraba con dificultad. Emitía un silbido nasal, señal que aseguraba su pronta muerte. Así la pobre Berenice falleció, dejando este mundo sin hijos, apenas a los 35 años, sin nadie quien llore por su partida. El viejo discretamente enterró el cuerpo en el patio de atrás de la casa. Ese lugar lo había compartido solamente con Berenice. Allí decidió vivir, lejos del pueblo, le pertenecía casi por completo. Esa misma madrugada, Faustino vio aparecer a su esposa. Caminaba en dirección a la casa. El viejo pensó que soñaba. La vio desde su ventana, con su cabello largo y su vestido ondeando al viento. Faustino por instinto tomó su escopeta. Al fin y al cabo, a quien veía era un muerto. Berenice subió por las escaleras hasta el cuarto. Allí estaba el viejo, solo, en un rincón, temblando de miedo. Algo dentro de él sabía que ella venía a buscarlo, aunque él aún estaba vivo. El viejo estaba senil, pero no sabía por qué su esposa lo había amenazado de tal manera antes de morir. No te vas a escapar, le gritó Berenice, quien había entrado por la ventana sin que el viejo se hubiera percatado. Entonces se abalanzó sobre él. No era un espíritu, no, era un muerto. Podía morder con fuerzas, arrancar con sus uñas muertas pedazos de carne, y así lo hizo. Le propinó tal mordida que el viejo se revolcó por el suelo desangrándose. Faustino gritó tan fuerte que los vecinos más próximos a la casa acudieron alarmados. Afortunadamente el eco de su voz había viajado entre los árboles. Cuando llegaron descubrieron que el viejo Faustino estaba siendo arrastrado entre la maleza. Mientras él gritaba pidiendo ayuda, entonces algo le logró a varios metros del suelo y lo lanzó al río. El viejo se empezó a hundir ante los ojos estupefactos de los vecinos, quienes al verlo desesperados lo sacaron. Le vendaron las mordidas y rasguños, le preguntaron qué había sucedido. Faustino empezó a contarlo todo: la muerte de su esposa, en dónde la había enterrado, y cómo tras sus palabras de amenaza, ella había vuelto para matarlo. La gente no le creyó. El doctor del pueblo les explicó que al ser un viejo senil, lo más seguro era que estuviera imaginándolo todo. Atrás había asesinado a tiros a su madre por una supuesta infidelidad. Leonor se crió sin padre ni madre. Ahora adulta, había perdonado los pecados de su padre biológico, aquel viejo que ahora estaba senil y que tenía hijos e hijas sin reconocer, regados por todo el pueblo, todos de diferentes mujeres. Muchos odiaban al viejo Faustino. Esa misma madrugada, el viejo empezó a gritar otra vez. Alguien lo había arrastrado al tanque de agua y estaba intentando ahogarlo. Faustino gritaba: ¡No, Berenice, no! Pero nadie estaba a su alrededor. Parecía que el alma de Berenice estaba queriendo llevarse a su marido de forma violenta. Cuando Leonor se acercó para ayudarlo, un fuerte impacto la lanzó a varios metros del lugar, dejándola inconsciente. Minutos después Leonor despertó. Vio al viejo Faustino muerto, con su cabeza clavada en aquel estanque de agua. La gente del pueblo empezó a llegar. Traían la noticia de que todo lo que había contado Faustino era verdad. Berenice estaba enterrada en el patio de atrás de su casa y ahora parecía que había vuelto a tomar la vida de su marido. En ese momento todos vieron al viejo Faustino incorporarse. Sacó su cabeza del tanque de agua y caminó hasta ponerse enfrente de toda la gente. Dobló sus rodillas y pidió perdón. Luego empezó a andar por las calles del pueblo. Esa madrugada fue de terror. Ese muerto fue de casa en casa pidiendo perdón a todas las mujeres a las que había lastimado. Era un muerto, estaba pálido y cada vez olía peor. Cuando amaneció, hubo pedido perdón a todas las mujeres, a sus hijas e hijos no reconocidos.
Entonces dejó de moverse y murió. Su cuerpo fue tomado por la tierra. Así nació la leyenda de Berenice. La gente contaba que Berenice era joven cuando el viejo Faustino la hizo su esposa. El viejo le había prohibido salir de la casa, no podía ir al pueblo, ni siquiera ir sola a recoger leña para cocinarle. En una ocasión, Berenice desobedeció al viejo hombre. Faustino, enojado, le propinó tal golpiza que la pobre nunca más se atrevió a desobedecer. No fue al pueblo nunca más. Berenice había escuchado de los galanteos de Faustino, pero nunca se atrevió a reclamarle directamente. Se guardó esa amargura hasta el final. El viejo hombre que la había tomado de su casa era 30 años mayor que ella. Fue el padre de Berenice quien apostó a su hija como premio en un juego de cartas. Alcoholizado, el hombre perdió aquella partida ante el viejo Faustino. Entonces Faustino mandó a 2 de sus jornaleros a que la trajesen, así sea a la fuerza. La muchacha tenía apenas 15 años. Su madre se opuso, por lo que recibió varios disparos que acabaron con su existencia. Todo ocurrió en una misma noche. Asesinaron a su madre y Berenice se convirtió en la esposa de Faustino a la fuerza. Al siguiente día ocurrió el suicidio de su padre, quien amaneció flotando en el río. Tal vez producto de la tristeza, tomó esa fatal decisión. Cuentan que al amanecer, luego de despertar de su borrachera, el padre de Berenice se enteró de todo lo que había causado. Encontró la casa sola, su mujer muerta en medio patio, y su única hija estaba en manos del viejo más poderoso y acaudalado del pueblo. Todo producto de su incontrolable gusto por el alcohol. Fue entonces que sin más se lanzó de cabeza al río y murió, flotando río abajo. Berenice lloró la muerte de su padre, la de su madre y tal vez la propia, porque a partir de entonces sintió que ya no tenía corazón, no podía amar a nadie más, ni a sí misma, y se culpó por todo. Sin tener dónde más ir, se quedó con el viejo Faustino. Eso sí, nunca le dio hijos. No quería ese tipo de padre para sus hijos. Simplemente esperó su muerte para tomar venganza en nombre de su familia y de todas las mujeres abusadas. Ni siquiera quiso matarlo, porque eso era un pecado. Se prometió ella misma volver de entre los muertos para hacerle pedir perdón al viejo Faustino, y cumplió. Se convirtió en una leyenda, la leyenda de Berenice. La gente dice que Faustino no fue el único hombre castigado. Luego de estos sucesos, también se ha visto a otros hombres fallecidos caminando por los pueblos, buscando el perdón de las mujeres que en vida ha maltratado. No te vas a escapar. Premonición, escrito por Vladimir Ar. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Detrás de ella escuchó varios pasos. 2 huellas húmedas salían del baño. Para ella fue evidente, algo la perseguía por la casa. Liz salió huyendo. Alguien estaba con ella esa tarde, algo no humano ni natural. Corrió hasta la casa de su madre y le contó todo lo que le había pasado. Su madre, preocupada al ver su nerviosismo, dejó sus quehaceres y acudió con ella misma a revisar. Al llegar no pudo ver nada, ni escuchar ningún sonido, ni pasos ni huellas, nada. Pero su hija no era de fingir miedos, siempre fue valiente, pero esta vez algo la había asustado. Más tarde llegó su marido. Lee le contó todo, mientras que su madre, preocupada desde la silla de enfrente, la escuchaba. Lloraba triste y desesperada. Se le hacía un nudo en el corazón. Sentía un miedo honesto, una preocupación inevitable, al punto de dificultársele respirar. Ambos trataron de calmarla, de hacerla entrar en razón. Para ellos quizás fue su estrés, o tal vez su imaginación. Igual le aseguraron que llevarían un cura el siguiente día a la casa, y Liz se quedó más tranquila. Al siguiente día, justo a las 2 de la tarde, sucedió. Mientras Liz se bañaba, resbaló en la fina tina de baño y se golpeó la cabeza. Quedó sumergida por varios minutos debajo del agua y perdió la vida.
Entonces su espíritu salió a recorrer sus pasos, caminó desde el baño por toda la casa, dejando 2 huellas húmedas en el piso. Fue su marido quien la encontró al volver del trabajo. Estaba hinchada producto del agua en sus pulmones. Al llegar la noche, su madre lloraba mientras se llevaba a cabo el velorio de su hija. Comentaba a sus amigas que su hija había sentido algo la tarde del día anterior. Me dijo que 2 pasos de algún fantasma la asustaron en la casa, decía la madre de Liz, y todos entendieron que era Liz misma recorriendo sus pasos. Y mientras su marido lloraba, el cura empezaba su sermón fúnebre. Él había cumplido su promesa. Un cura fue a la casa ese día, tal como le aseguró a su mujer la tarde anterior. Escrito por Vladimir Ar. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un comentario. En la descripción del video se encuentra el link de la página de nuestro querido escritor Vladimir Ar. Síguelo. Recuerda compartir este video con un amigo. Eso ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.